Muy buenas medios días de este día martes, ya prácticamente fin del mes de septiembre, 29 de septiembre, a 6 años precisamente de la desaparición forzada de los muchachos jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y precisamente el astillero con este motivo le hizo una entrevista al Barbas, Alejandro Encinas, para ver algunas cuestiones a este respecto. 6 años ya de la mentira histórica que pese a todo, aún la deuda histórica de Estado y gobiernos que lo encarnan sigue pendiendo. 6 años de distancia y el buen Isaías Alanís en su mirada interior hablaba de otra serie de masacres. No mencionó, por ejemplo, las masacres de los ferrocarrileros y de los maestros en 1958-59, perdón. Tampoco mencionó el asesinato en 62 del líder campesino Rubén Jaramillo aquí en Morelos. Sí, evidentemente refirió la masacre de Acteal en Chiapas, refirió la masacre de El Charco en Guerrero, naturalmente la masacre del Vado de Aguas Blancas, el crimen aún no explicado por irresponsabilidad de la guardería ABC, las masacres de migrantes, las fosas clandestinas que diferentes entidades federativas de nuestro país mantienen como receptáculo o del proceso de basurificación de seres humanos. Fosas clandestinas que en el caso de Morelos el sátrapa gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu permitió a través de la Fiscalía durante su gobierno en, naturalmente, Jojutla y Tetelcingo. Ya se han recuperado cuerpos de personas desaparecidas tiempo A. Y la otra epidemia, la de los desaparecidos, masacres, muertos en la violencia estructural de nuestro país, aún no cede, aunque discursivamente digan que la historia es otra. No quiero dejar de señalar que entre estos desaparecidos se encuentra aún nuestra querida alumna Viridiana Naid, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que a 8 años de distancia sigue desaparecida, y su madre, sus hermanos, sus conocidos siguen como buscadores buscándolo y esperándolo. Desde este lugar no dejaré de recordar estos hechos y de enviarle un fraterno saludo a Angélica, que sabe perfectamente que no está sola en esta espera. Y el día de hoy, aprovechando una coyuntura, la semana pasada leí un editorial que publica un boletín de familiares de personas con discapacidad que se llama Yo También, en el cual la periodista Katia D'Artigue escribe un editorial
a propósito de la propuesta del Partido Acción Nacional de una reforma legislativa para que se conozca el estado de salud mental del presidente. En mi página de Facebook compartí dicha nota publicada por Animal Político, cuyo encabezado es prácticamente el mismo. Partido Acción Nacional propone reforma para que se conozca el estado de salud mental del presidente, y en la nota escrita en sus páginas interiores dice que también su gabinete de una vez. Esta nota, debo decir, fue comentada, como ya señalaba, por Katia D'Artigue en el boletín Yo También, con una editorial intitulada ¿Tendría que probar el presidente que tiene buena salud mental? Editorial en la cual expresa una valoración y una crítica, considero fundadas y sólidas, a dicha propuesta. El encabezado de la misma nota en mi muro decía: exceso de imbecilidad. A partir de ese momento, sucesivos planteamientos en los comentarios fueron expresándose tanto de defensa irrestricta del derecho a la privacidad en términos de salud, y también los hubo, por otro lado, quienes arguyeron la pertinencia de que es necesario conocer tal estado de salud porque los ciudadanos tenemos el derecho de saber qué estado de salud mental gozan el presidente y sus gabinetes, los integrantes de su gabinete. Naturalmente, los diputados y senadores que avalaron la propuesta no propusieron que los diputados y senadores también presentaran su estado de salud mental, y que los candidatos a gobernadores, a presidentes municipales y a miembros de sus equipos presentaran su correspondiente estado de salud mental. Y naturalmente los policías, los soldados y todos los ciudadanos que laboren en relaciones con otros seres humanos, porque según argumentan algunos, pueden poner en riesgo su vida y la de terceros. Esto me recuerda a la película de Eliseo Subiela, Hombre mirando al sudeste, donde después de dirigir una orquesta a un paciente con esquizofrenia paranoide, el director del hospital psiquiátrico le decía al psiquiatra que tuvo la gentileza y la estatura de sacar a ese paciente a participar en estas actividades, en la metáfora de la película. Le dice a rajatabla: ¿qué no ve que es un peligro este paciente? ¿Qué nos garantiza que no salga y dé una orden de matar a la gente? Y el psiquiatra le responde: bueno, los dictadores, Pinochet de Argentina, Franco de España, Golda Meir de Israel, Menachem Begin de Israel, los presidentes de Estados Unidos que han ordenado sucesivas intervenciones militares en otros países, Hitler, Mussolini, por no mencionar una serie de personajes más a lo largo de la historia, se han encargado de mostrar que sin que se demuestre que hayan tenido problemas de salud mental, han cometido crímenes de lesa humanidad. Puedo mencionar a los de Ayotzinapa, puedo mencionar a los del Charco, 2 de octubre que se aproxima de 1968, 10 de junio que ya pasó de 1971, y una serie de masacres, el Mazote en El Salvador, la embajada de Guatemala que quemaron, la embajada de España en Guatemala un 31 de enero, por órdenes de los militares, el asesinato de sacerdotes en Yacuría y otros en El Salvador, la tortura, y parece ser que entonces el peligro lo vemos donde no está. Sin embargo, ante estos planteamientos, dado que el espacio y la posibilidad de argumentar sin acudir a anatemas, diatribas, insultos, mentadas de madre, descalificaciones ad hominem, el que habla no tiene derecho porque dicen, yo no lo vi los 6 años anteriores en el periodo de
de Enrique Peña Nieto protestando. Parece que no han visto todo el movimiento contra el gobierno del Graco que tuvimos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y por rescatar los cuerpos basurizados de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla. Parece que no vieron esa lucha porque dicen que en el solipsismo epistemológico dicen que lo que ven no existe. Entonces, como no los vieron, no existieron. Me parece sumamente insostenible un planteamiento egocéntrico en sentido piagetano epistemológico y solipsista de que lo que no vimos, porque no los vimos, según dicen, no existieron. Pero precisando aún más la definición restringida de imbecilidad, que fue el que puse y alguien preguntó ¿por qué imbéciles? Se refiere tautológicamente a una persona que padece imbecilidad. Es un término en desuso clínico taxonómico y hoy se hace uso en su lugar del concepto de déficit intelectual y antes deficiencia mental. Y este caso no es el que aplica para la propuesta del PAN. Para poner el calificativo de imbecilidad, sigo una definición que Honoré de Balzac, en sentido amplio, utiliza con el propósito de referir a comportamientos de personas que muestran poca inteligencia y que en tales actos se muestran, y no dudo ello, en la propuesta que hacen los del Partido Acción Nacional y quienes les apoyan, se percibe esa carencia de inteligencia, de información y de cultura jurídica. Para dar comienzo a estas ideas, quiero comenzar que en el campo de lo que hoy se ha denominado, según la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la inclusión, y previamente las de la prohibición de la exclusión por motivos de discapacidad, en el campo de la denominada discapacidad, y dentro de ella los trastornos denominados mentales, es posible apreciar una creciente y estrambótica utilización de un campo conceptual semántico diverso, ambiguo, confuso o polisémico y cambiante y dinámico. De la misma manera es admisible que ello es el reflejo de una vieja tradición que se ha expresado en todas y cada una de sus variantes como una manera de segregar, excluir, separar, marcar y estigmatizar a quienes son considerados inconcebibles, desviados, indeseables, prescindibles, anormales o lisa y llanamente locos, y por estas razones, aunque debiéramos decir sin razones, eliminables. A mi entender, y no lo puedo dudar aquí, en el caso que da origen a estas reflexiones, el propósito de quienes diseñaron esta propuesta legislativa es descalificar a una serie de personas, el presidente y su gabinete, y atribuir que por adolecer o padecer de trastornos mentales son incompetentes o incapaces de realizar la labor política que el pueblo de México mayoritariamente y legítimamente les confirió. Si estamos o no de acuerdo con lo que hace la cuarta T, si estamos o no de acuerdo con lo que dice, hace y cómo lo hace el presidente, es otro asunto que no incluye los linderos de la salud mental. Sin embargo, si según esta propuesta indicase que se tienen problemas de salud mental, proponen por todos los medios a su alcance que salgan de sus cargos para los cuales fueron electos. Es decir, el propósito es descalificar. Y además, psicologizar la política,
porque no tengo duda, las diferencias ideológicas, políticas de un gabinete que se dice de izquierda, valdría la pena leer el discurso del presidente de Cuba en Naciones Unidas sobre COVID-19 y compararlo con el de Andrés Manuel López Obrador, a ver si son de izquierda ambos y a ver si comparativamente los valoramos. De ello a que se pidan diagnósticos de salud mental me parece una verdadera torpeza política en el mejor de los sentidos. Dos corolarios derivan de este supuesto. Primero, los electores, al haber elegido a personas con trastornos de salud mental, no supieron elegir, son una bola de tarados y pusieron a unos incompetentes en puestos políticos y sociales que no podían desempeñar por tener problemas de salud mental, mostrando con este hecho que también son incompetentes para elegir. Y segundo corolario, las personas con trastornos de salud mental están impedidas para el ejercicio de tales encargos sociales porque debido a tales problemas son incompetentes y por lo tanto deben ser privados de esos derechos políticos y sociales. Quienes apoyaron la propuesta porque la vieron plausible debieran tener el valor de decir que están de acuerdo en eliminar esos derechos. Finalmente, quienes consideran que tales actos son sustentables y válidos o demostrables científicamente, suponen que debemos psicologizar y psiquiatrizar la vida cotidiana y política nacional para vivir mejor, dicen, porque si todos nos hacemos un estudio de salud mental, seguramente nos daremos cuenta de qué pierna cojeamos. Pero aquí hay varios problemas. ¿Quién realiza esos estudios de salud mental? Es decir, ¿quién hace esas evaluaciones? Dos, ellos deben presentar sus evaluaciones de salud mental para tener la certeza de que no tienen problemas de salud mental. Y quienes los evalúen a ellos también. Y así, ad infinitum. Dicen que hay manuales de procedimientos. Pues hay que evaluar a quienes hicieron los manuales de procedimientos. No sea que dichos manuales también sean producto de la insania mental. Me parece otra torpeza académica, científica, por no decir más. Para precisar un poco la cuestión, voy a tratar de presentar una primera serie de ideas que nos permitan acotar el problema. Para ello acudiré a una charla que tuve sobre este tema hace ya más de 3 lustros con la doctora Silvia Marcos, prestigiada psicóloga, feminista, terapeuta y militante de los movimientos antipsiquiátricos de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. Durante una entrevista que le realicé en la ciudad de Cuernavaca y publicada en Praga por Vulgo.net, a través de la gentileza de nuestro amigo, el filósofo Antonín Kosik. Y el propósito de dicha charla partió del hecho de que podemos admitir que los conceptos de normalidad, anormalidad, patología, estigma, normalización, etcétera, están tremendamente cargados de un sentido más que científico, ideológico. Por ello conviene revisarlos, expresaba en esa ocasión yo al preguntar. Quisiera partir, decía, de lo que Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura 1995, expresaba de un modo muy claro en un libro que se intitula Un instante de silencio en el paredón, el Holocausto como cultura. Porque esto implicaría decir que todos los que participaron en el Holocausto eran personas con trastornos mentales, y me parece insostenible el planteamiento. El lenguaje, dice Imre Kertész, se nutre de una serie de palabras que nunca permanecen inmóviles. Estas se han pronunciado, se pronuncian y tal vez se seguirán pronunciando sin que reparemos
en el hecho de que hay palabras que ya no podemos pronunciar con la imparcialidad con que tal vez las pronunciábamos antes. Existen incluso palabras que en apariencia significan lo mismo en todas las lenguas, pero que la gente pronuncia en cada caso con otro sentimiento y otra asociación de ideas. A mi juicio, agrega Kertész, el acontecimiento más grave y quizás no del todo valorado de nuestro siglo XX, la entrevista la hice en el último lustro prácticamente del siglo XX, es que el lenguaje se contagió de las ideologías y se convirtió en algo sumamente peligroso. En estos casos, siguiendo a Ludwig Wittgenstein, sugiere Imre Kertész, conviene retirar una u otra expresión de la lengua y mandarla a limpiar antes de usarla nuevamente. Entonces pregunto a Silvia Marcos, ¿usted considera que los conceptos de enfermedad mental, salud mental, psiquiatría, antipsiquiatría, institucionalización de la violencia, normalización, por no enunciar otros más, merecen ser revisados, mandados a limpiar y posteriormente ser utilizados con un significado distinto al que se le imprimió en las décadas de los 60 y 70 del siglo que recién concluye? Doctora Silvia Marcos, considero que es necesario limpiar los conceptos algunas veces, de modo que puedan ser utilizados y comprendidos como se requiere en nuestros días. Es decir, a veces un concepto no puede seguirse usando ni como se utilizaba antes, ni con una nueva forma de significación. A veces sí se puede utilizar nuevamente, pero con otra significación. Otras veces es posible seguir asociando la misma idea con la cual se le refería, o más aún, los nuevos frutos de una palabra han sido incluso continuados con otros conceptos y ya cambia su significado. Pero creo que lo más importante de todo esto es que debemos considerar que los conceptos de salud mental, enfermedad mental, patología, anormalidad, etcétera, están arraigados en un contexto cultural, dado que, dependiendo de dicho contexto, se van a significar los contenidos que expresan tales palabras. Lo que quiero decir, prosigue la doctora Marcos, es que los conceptos son ideológicos y evidentemente han permeado la lengua y requieren una revisión. Valentín Nikolaevich Voloshinov, en uno de sus otros nombres, como fueron Medvedev, o Mikhail Bakhtin, publica un libro que se llama La ideología del signo, en Nueva Visión, en Buenos Aires, Argentina, donde analiza profundamente esta cuestión, o Svetan Todorov también lo hace. Si tú quieres que yo hable de lo que estos conceptos querían decir de nuestro movimiento de antipsiquiatría o alternativas a la psiquiatría, aquí voy a hacer una pequeña digresión. Es interesante expresar que primero utilizamos la palabra antipsiquiatría, retomando la expresión de Ronald Lang y David Cooper. Después ampliamos el concepto en el sentido de valorar que parecía que nada más estábamos en contra de la psiquiatría y el objetivo nuestro no era solo criticar a la psiquiatría, porque incluso el psicoanálisis lo hacía diciendo: yo no soy psiquiatría, yo soy la alternativa a la psiquiatría. La psicología también lo decía y los psicólogos aparecían diciendo: yo no soy psiquiatría, yo soy la alternativa a la psiquiatría. No fue esta la finalidad de nuestro movimiento, ir contra la psiquiatría.
El concepto refería, siguiendo a Franco Basaglia y otros, nuestra actitud de cuestionar el autoritarismo y toda la normalización o salud mental consideradas como una forma de actuar socialmente aceptada. ¿De dónde provenía la definición de salud mental o de la normalidad? Recientemente venía de lo que nuestra sociedad considera conducta normal y sana. No viene de otros contextos culturales. Entonces, muchas cosas que en un contexto cultural eran sanas y adaptativas, en otros contextos distintos al nuestro, no son sanas y adaptativas ideológicamente. Esto viene en la entrevista que se publica en 2004 en Praga, páginas 1 y 2. Indudablemente aparece aquí una identificación y concordancia con los epígrafes de esta presentación. El primero de Thomas Szasz, que dice: la plaga de la humanidad es el miedo y el rechazo de la diversidad, el monoteísmo, la monarquía, la monogamia, la creencia de que solo hay una manera correcta de vivir, solo una forma de regular el derecho religioso, político, sexual, es la causa fundamental de la mayor amenaza para el ser humano. Los miembros de su propia especie, empeñados en asegurar su salvación, seguridad y cordura. Esto lo publica Thomas Szasz en El mito de la enfermedad mental. Y en el Martín Fierro, José Hernández, a través de su personaje, Martín Fierro, en una de sus décimas, en un fragmento dice: los mudos gritan por señas, los sordos entienden bien, hay personas que me hablan y no las puedo entender. No tengo duda que estos epígrafes cobran relevancia. Sigamos un poco más con estas primeras ideas. Doctora Silvia Marcos, pregunto, si se piensa como teoría de la desviación social, es decir, lo normal es lo que tiene conformidad con los valores sociales de un contexto determinado en una época histórica determinada, la desviación a ello, en consecuencia, era la patología, la normalidad, la enfermedad mental. Mira, Enrique, dice la doctora Marcos, y eso era, digamos, en principio. Una vez fue a una conferencia que se llamaba Lo normal y lo patológico, y sobre todo estudiando el asunto de la mujer, me di cuenta que ello era así. He seguido autores que en este momento no me vienen a la memoria. Incluso hice un seminario con un psicoanalista que ya había prácticamente reinventado los conceptos psicoanalíticos en el Colegio de México. Es decir, que ya les había quitado todo el peso que tenían originalmente, según él, de una discriminación hacia la mujer, por citar el ejemplo clásico. Y parecía que la exclusión de la mujer no desaparecía. Entonces, nuestra postura consistía en cuestionar ese estilo de normas, esa forma de considerar la normalidad o la salud mental como una adaptación al medio social. En segundo lugar, yo metí mucho ahí la cuestión cultural, porque en México tenemos la comunicación directa. Tú te vas, por ejemplo, a un pueblito mexicano, Ocotepec, digamos, o te vas a Chiapas y vas a encontrar normas de normalidad y de salud mental y de bienestar que no coinciden con las normas de la psicología, ni del psicoanálisis, ni de la psiquiatría, porque las tres son disciplinas que se han fundamentado en sociedades desarrolladas o en sociedades europeas, o en sociedades por lo menos urbanas, pero que tienen poco que ver con todo lo rural y con todo lo indígena. Entonces esa era otra de las cuestiones.
y eso de lo cultural, yo fui la que insistí todo el tiempo, porque como siempre estaba muy cercana a las poblaciones indígenas, veía esa disfunción. Incluso en el libro de Antipsiquiatría y Política, Basaglia y otros extemporáneos, México, 1980, menciono que es muy curioso que están intentando instrumentar técnicas grupales como la terapia familiar sistémica, donde citan a toda la familia extendida y en resumidas cuentas se parecen a las formas como curan los curanderos en Guerrero, o en Chiapas o en Oaxaca, que traen a toda la familia extendida y todos toman un brebaje y todos acompañan a las personas que pasan por una etapa alucinatoria. Entonces esta cosa de redes familiares, que parecen una cosa muy moderna, es algo que no queda de esta tradición, que nos queda de esta tradición y no necesitamos decir que la estamos trayendo de Milán o de Europa, porque ellos reinventaron la rueda. Esta es la cuestión cultural. Hasta aquí dejo en parte lo que señalaba la doctora Silvia Marcos, porque la otra parte que se cuestionaba era la de la relación médico-paciente, o relación paciente-psicoanalista, o psiquiatra-paciente, o psicólogo-paciente, porque siempre veíamos, y podemos constatarlo aún, que se establecía inevitablemente una relación de autoridad, de poder. Entonces es muy rica la manera de revisar, es decir, no es nada más limpiar las palabras y volverlas a poner en uso con otro significado, no, sino es deshacerse completamente de ellas. Esa es la propuesta, deshacerse de esas palabras amibas o parásitas o tóxicas y tratar de funcionar sin ese aparato conceptual que constreñía las relaciones de los seres humanos porque creaba marginaciones y exclusiones. Pero demos una vuelta de tuerca distinta en torno a normalidad y patología. En un trabajo considerado ya muy clásico a este respecto, lo normal y lo patológico, George Carl Gilgen, su autor, expresa: es interesante observar que los psiquiatras contemporáneos operan en su propia disciplina una rectificación y una utilización de los conceptos de normal y de patológico, de la cual los médicos y fisiólogos no parecen haberse servido ni tomado o sacado ningún provecho. No es que se refiera, en lo que se refiere a sus respectivas disciplinas. Tal vez sea preciso tratar de hallar las razones de este hecho en las relaciones generalmente más estrechas que la psiquiatría mantiene con la filosofía por intermedio de la psicología. En Francia, sobre todo, Charles Blondel, Daniel Agatz o Minkowski contribuirían para definir la esencia general de este hecho psíquico mórbido o anormal y sus relaciones con la normalidad. Parece que la tradición occidental, ahora soy yo el que habla, ha subordinado a la psiquiatría más que a la neurología y a la psicología, a la perspectiva de análisis de la desviación del comportamiento ante las expectativas que sobre el mismo se tienen socioculturalmente hablando. Bástenos retomar lo que hemos referido a través de las enormes citas a la doctora Silvia Marcos y a George Canguilhem para confirmar lo antedicho. Ello no obsta, para que sostengamos que la psicología y la neurología a este respecto también sometieron su apreciación a tales enfoques. Según los mismos aportes de Canguilhem, en el trabajo apenas citado, expresa muy claramente: el diccionario filosófico de Lalande contiene una observación importante relativa a los términos anomalía y anormal. Anomalía es un sustantivo, el cual actualmente carece
de adjetivo alguno. E inversamente, anormal es un adjetivo sin sustantivo. De modo que en los usos prácticos estos se asociaron haciendo de anormal el adjetivo del sustantivo anomalía. Como puede asumirse, una reducción y una alteración de las funciones adjetiva y sustantiva encontráronse subyaciendo a la invención de los términos excluyentes y estigmatizadores de anormalidad y normalidad, asociando a estas salud, enfermedad, anomalía y normal. Para cerrar estas ideas, Canguilhem estructura en su época esta idea. La anomalía es consecuencia de una variación individual que impide a dos seres humanos poder subsistir uno o el otro de manera completa sin la presencia de los otros. Ilustra en el orden biológico el principio leibniziano de los indiscernibles, no en tanto que diversidad, no en tanto que padecimiento o dolencia. Lo anormal no es lo patológico, es una desviación estadística. Patológico implica patos, que incluye un sentimiento directo y concreto de sufrimiento, de dolor, de impotencia, sentimiento de vida contrariada por parte del sujeto de la actividad psíquica que lo adolece. Pero lo patológico es realmente lo anormal. Rabot distingue anormal de dolencia o padecimiento, porque según su uso actual es incorrecto. Hace de anormal el adjetivo de anomalía, el sustantivo, y en este sentido habla de anormales como dolientes o seres que padecen. No en tanto como por otro lado distingue muy nítidamente, según el criterio planteado por la adaptación y por la viabilidad, el padecimiento de la anomalía. No vemos ninguna razón para modificar nuestras distinciones de vocablos y de sentidos. Bajo este punto de vista, para muchos de nosotros, resultará entonces asombroso escuchar o leer en diversos textos conceptos tales como discapacidad, minusvalía, atipicidad, hándicap, deficiencia, déficit, disfunción, necesidades especiales, necesidades educativas especiales, integración educativa, integración escolar, integración sociolaboral, normalización, doble esfuerzo, personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras más, por no enunciar una larga lista de términos que unas veces se expresan con una función sustantiva, otras adjetiva o en algunas más verbal, y que no dejan de ser eufemismos. Parece que tal confusión, luego entonces, parece que tal confusión es evidente para quienes tenemos que vernoslas con la presencia permanente de las personas objeto de tales prácticas nominalistas o de nombrarles. Y entonces las discusiones se tornan en que tenemos que usar un lenguaje plural e incluyente, que no sea excluyente, y creemos que cambiando el lenguaje la realidad cambia. Eso es idealismo puro. No necesariamente cambia la realidad si cambiamos el lenguaje. Wittgenstein sostenía que somos y pensamos lo que hablamos. Creo que vale la pena revisarlo.
Sin embargo, no sucede así con quienes acaso se enteran de la existencia de esta realidad en la dinámica de la vida cotidiana. Una ceguera paradigmática, dijera el buen Edgar Morán, un egocentrismo cognitivo, dijera el buen Jean Piaget, una inteligencia ciega, dijera el propio Morán en otro lado, o un escotoma ideológico, dijera el neurólogo Oliver Sacks, es muy evidente. Un solipsismo que dice lo que no veo no existe. ¿Por qué cuando Peña y Calderón no te vi, entonces lo que dices ahora es inválido? Eso es solipsismo, egocentrismo cognitivo y naturalmente un idealismo subjetivo. La realidad existe porque yo la veo. Si no la veo, no existe. Es muy evidente que muchos de quienes no adolecemos o padecemos de alguna deficiencia física o intelectual, mal denominada discapacidad, porque la Organización Mundial de la Salud ya diferencia nítidamente deficiencia de discapacidad, dejando el carácter orgánico, la deficiencia y la discapacidad un asunto sociocultural. Carecemos de manera no poco frecuente de la conciencia de las implicaciones de carácter psicológico, económico, cultural, político y de existencia global de un individuo que acarrea la presencia de tales deficiencias. Desconocemos el conjunto de recursos, tanto de naturaleza psicológica como pedagógica, no dando por descontado los de carácter médico y económico, que se requieren para superar de la mejor manera posible las desventajas que conlleva en la vida, en su sentido semántico más amplio, una deficiencia física o intelectual o psíquica, por no decir mental, cualquiera que ésta sea. Tendemos casi inercialmente a negar una realidad inocultable y suponer que detrás de ella se oculta la incapacidad y la pérdida de derechos humanos, sociales, económicos, sexuales o políticos. Ponemos en tela de juicio su capacidad jurídica, social, económica, sexual, política y de autodeterminación. Entonces acudimos a la interdicción o interdictio, que es muy distinto al exilium del derecho romano. Pero demos otra vuelta a la tuerca. La exclusión inicia siglos atrás y no concluye hoy. No empieza, como muchos dicen, con el PAN empezó la violencia estructural y con Calderón. No nos ceguemos. Una vez que fueron liquidados los movimientos revolucionarios de 1910-17, quienes triunfaron, que no fueron dichos movimientos revolucionarios, usurparon el poder y desde entonces masacre tras masacre se realiza. No nos engañemos. La exclusión también inicia siglos atrás y no concluye hoy. No se requiere un gran esfuerzo intelectual para encontrar que las actitudes de rechazo, de exclusión y de negación de los derechos humanos más elementales a ciertas personas por sus condiciones o características tienen sus orígenes, su génesis, más allá de nuestra era posmoderna para algunos. La historia de la exclusión y rechazo de las personas con discapacidad y con ellas las personas con trastornos mentales nos conduce retrospectivamente hasta épocas anteriores a la era judeocristiana. Ya se ha escrito en otros trabajos publicados por quien está hablando que el Tágeto permanece como testigo mudo de la intolerancia original hacia las diferencias significativas para los espartanos que excluían a quienes no cumplían con sus criterios. Por otro lado, la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, refieren muchos de sus pasajes cómo los leprosos eran expulsados de la comunidad y condenados a vivir en aislamiento para evitar el contagio y para suprimir el miedo que se manifiesta, como hoy podemos constatar, ante el COVID-19. Los paralíticos y los ciegos, los epilépticos y los endemoniados, las histéricas y las pecadoras, las adúlteras tenían como destino la espera paciente de Jesús, el Hijo de Dios Padre o Dios Hijo, para que les restituyera su condición humana a través del milagro, que les permitía dejar de ser ellos como son para ser otros, los que los otros esperaban, que no poseían las características despreciables que presentaban
y por las cuales se encontraban al margen de la sociedad. Michel Foucault, 1964, refiere claramente en su breve historia de la locura, en la época clásica, en varios tomos Fondo de Cultura Económica, que con la lepra inicia el encierro y aislamiento de quienes merecían ser expulsados de la sociedad. Y eran expulsados de la vida social porque no cumplían con las expectativas de los otros. La lepra fue seguida por la sífilis, la tuberculosis, la miseria, la inadaptación social y termina, Roy Porter también lo muestra en su breve historia de la locura, con la locura. Franco Basaglia lo hace muy evidente en La institución negada. Por los lugares de encierro y exclusión pasan todas las personas con algún signo de discapacidad, llámesele como se les llame en la época histórica correspondiente. José Saramago, en su ensayo sobre la ceguera, nos da una muestra viva de esta fenomenología. Naves de locos, stultiferra navis, leprosarios, hospitales generales de encierro, cárceles, correccionales, tutelares para menores, hospitales psiquiátricos y casas de asistencia de grupos religiosos como las que hubieron fundado Vicente de Paúl y Luisa de Marillac para los pobres abandonados o para los abandonados por otras razones. Han sido los lugares destinados a la exclusión. Más tarde se agregarían las escuelas de educación especial por áreas taxonómicas de atención. Escuelas para ciegos, escuelas para sordos, escuelas para deficientes mentales, para paralíticos, para etcétera, como antes lo fueron las escuelas para varones y para señoritas, que excluyen a determinados menores por su condición o característica del torrente de experiencias de sus demás compañeros. Lejos de estos lugares, bastante lejos, se encuentra el ejercicio pleno del derecho a la expresión de las ideas, libertad de pensamiento, libertad de tránsito, derecho a la educación laica y gratuita, derecho a formar una familia, derecho al ejercicio pleno de la sexualidad, derecho a elegir libremente los gobernantes, derecho a un trabajo digno y remunerador, derecho a ser electo en puestos de elección popular, etcétera. No hay más que intolerancia a lo que no sean ellos mismos, sean espartanos, o dioses, o semidioses, o militantes del PAN, o psicólogos, o psiquiatras que creen tener la piedra filosofal. La expresión viva de la intolerancia, el rechazo y la exclusión son elocuentes. Únicamente se les puede asignar la función social de ser objeto de la caridad pública o privada y de permitir a las personas de buena conciencia realizar sus actos loables y de reconocimiento público o campañas políticas para las elecciones que ya se avecinan. Desde el mismo momento de su procreación y posterior nacimiento, quien trae el signo de alguna deficiencia física es objeto de la exclusión y de ser ello posible su eliminación. No descontando aquí el estigma. Si recuperamos lo que Ken Saburoe nos dice en el año de 1989 en una cuestión personal, que por lo demás también recibió el Premio Nobel de Literatura en 1994, sonó el teléfono, Beard despertó, levantó el auricular y una voz masculina sin más le preguntó su nombre. Luego esta voz le dijo: venga inmediatamente al hospital, hay ciertas anomalías en el bebé, tenemos que hablar. Soy el padre, dijo con voz ronca ya en el hospital. Soy el padre, repitió Bert, irritado. La voz denotaba que se sentía amenazado. ¿Quiere ver la cosa antes?, preguntó el director del hospital.
¿El bebé está muerto?, preguntó Bert. Claro que no, dijo el director del hospital. De momento tiene la voz fuerte y movimientos vigorosos. Pues bien, ¿quiere usted ver la cosa? ¿Podría informarme antes, por favor?, dijo Bert con una voz cada vez más atemorizada. En su mente, las palabras del director le inspiraban repulsión. La cosa. Quizás tenga usted razón. Cuando se lo ve por vez primera, resulta chocante. Yo mismo me sorprendí cuando salió. ¿Qué es lo que le resulta tan sorprendente?, reviró Bert. ¿Se refiere a la apariencia, al aspecto que tiene? En absoluto. Tan solo parece que tuviera dos cabezas. ¿Quiere verlo ahora? Pero en términos médicos, titubeó Bert. Lo llamamos hernia cerebral, remató el director del hospital. Hernia cerebral. Se podría abrir el cráneo y meter dentro del cerebro lo que parece ser otro cerebro, pero incluso así, con suerte, solo conseguiríamos una especie de un ser humano vegetal. ¿A qué se refiere usted con normalidad? El director movió la cabeza y miró a los doctores jóvenes como consternado ante la insensatez de Bert. ¿Morirá enseguida?, preguntó Bert. No apresure los acontecimientos. Tal vez mañana. O quizá no tan pronto. Es un crío muy vigoroso. Pues bien, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Hincarse de rodillas y llorar a gritos? Si usted lo acepta, puedo hacer que lo trasladen al bebé al hospital de la Universidad Nacional. Desde ya había hospitales en las universidades. Aquí a ver cuándo. Si no hay otra alternativa, dijo Bert. Ninguna otra, cortó el director. Pero le quedará la satisfacción de que hizo todo lo posible. No podríamos dejarlo aquí. Imposible, se trata de una hernia cerebral. Lo llevaremos al otro hospital, afirmó Bert. Gracias. Si continuamos con la narración, para cerrar, veremos las mayores consecuencias. Es un caso muy raro, sin duda alguna. También para mí es la primera vez, reafirmó el médico que le acompañaba. ¿Es usted especialista en enfermedades cerebrales?, preguntó Bert. No, soy obstetra. En nuestro hospital no hay especialistas en cerebro. Ah, pero los síntomas son clarísimos. Una hernia cerebral, sin la menor duda. Soy obstetra, pero me considero afortunado de haber encontrado un caso así. Espero poder presenciar la autopsia. Dará desde luego su consentimiento para la autopsia, ¿o no? Probablemente en este momento le apene hablar de autopsia, pero en fin, míralo desde este punto de vista. El progreso de la medicina es acumulativo. La autopsia de su hijo puede permitirnos saber lo necesario para salvar a otros próximos bebés de hernia cerebral. Además, si me permite ser sincero, creo que el bebé estará mejor muerto y lo mismo le ocurrirá a usted y a su mujer. Algunas personas son extrañamente optimistas en este tipo de casos, pero créame, cuanto antes muera el niño, mejor para todos. Me pregunto si sufrirá. ¿Quién? El bebé. Depende de lo que usted entienda por sufrimiento. Quiero decir que el bebé no ve, ni oye, ni huele, y apuesto a que los nervios del dolor tampoco le funcionan. Es como, ¿no recuerda? Una especie de vegetal. ¿Usted cree que los vegetales sufren? Quizás para algunas personas que me escuchan en este momento, esta narración les lleve a suponer una exageración literaria o producto de la imaginación de Kenzaburo E, pero ello no es así. El hijo de Kenzaburo E es el personaje central de la novela, Una cuestión personal. No tenía hernia cerebral, pese a la certidumbre de los médicos, ni murió. Tenía un astrocitoma que fue operado y el muchacho quedó con un déficit cognitivo que le permitió a la vuelta de los años ser hoy uno de los pianistas más importantes de Japón. Vale recordar, por otro lado, que con anterioridad la deficiencia era identificada como enfermedad a curar, o bien como enfermedad incurable, que era necesario asistir con internamiento en establecimientos gueto, recuérdense los gulags.
La Organización Mundial de la Salud, al definir la deficiencia como una desventaja que impide al sujeto portador desempeñar el rol y satisfacer las expectativas correspondientes a su sexo, edad, condición social y grupo de pertenencia, nos permite propiciar la reflexión de la problemática en torno a las expectativas que se tienen dentro de determinados grupos sociales o a la condición social misma. La deficiencia física o psíquica debido a una lesión orgánica es un dato extraño para el sistema familiar, cultural, social, político e ideológico. Estos tienden a soportarlo como una agresión del destino y por tanto suelen ser acompañados de intensos sentimientos de culpa, rechazo o rebelión. Esta percepción de singularidad es rápidamente asumida como propia por las mismas personas. Por sus requerimientos, la atención de sus necesidades derivadas de la deficiencia desafía también las creencias sociales. Generalmente la deficiencia es considerada una desventaja específica de un sujeto a quien se trata, se somete a terapia, se rehabilita y se asiste en calidad de enfermo. Casi nunca se piensa en ella como una persona que desencadena reacciones de adaptación que van más allá del déficit y del propio sujeto. Pero demos una última vuelta de tuerca y recuperemos la noción de sujeto de la actividad psíquica. ¿Quiénes y bajo qué circunstancias deben solicitar la intervención de los profesionales de la salud mental de una persona? No tengo duda alguna de ella. El propio sujeto de la actividad psíquica o la persona doliente o que padece. ¿Quién o quiénes tienen derecho a saber los resultados de evaluaciones diagnósticas e intervenciones terapéuticas? Tampoco tengo duda de ello. El propio sujeto de la actividad psíquica o la persona doliente o que padece. Y cuando ésta da el consentimiento informado, quien es el propio sujeto de la actividad psíquica determine y para los fines o propósitos que éste considere. ¿Cuáles son los propósitos ética y profesionalmente hablando que deben guiar las actividades de diagnóstico, intervención e información de cualquier actividad terapéutica en cualesquiera ámbito de la salud? A petición expresa de la persona doliente, elevar o mejorar la calidad de vida del mismo sujeto de la actividad psíquica. Nunca deberá ser utilizado con fines de privación de derechos consagrados para todos los seres humanos o todas las personas en las normas, criterios, leyes, usos y costumbres comunitaria o socialmente que se consagran para una nación, territorio o estado. Es el sujeto de la actividad psíquica quien puede y quien queda protegido por el derecho y la ética profesional. El profesional de la salud estará sujeto siempre e inexorablemente, invariablemente, al principio de secrecía de la información e interpretaciones que hace sobre el estado de una persona, dado que el derecho a la intimidad y a la privacidad debe mantenerse inviolable, salvo que el propio sujeto de la actividad psíquica o la persona doliente o que padece autorice, con conocimiento informado de los fines y propósitos académicos, científicos, nunca económicos o políticos, del uso de dicha información. Para el caso de los menores de edad, no lo abordaremos aquí por considerarlo objeto de otro análisis. Conclusión. A partir de lo que he argumentado, es posible enunciar de manera provisoria una conclusión en los siguientes aspectos. Primero, la propuesta que realizan los integrantes del Partido Acción Nacional y quienes les apoyan y quienes consideran plausible y oportuna esta ocurrencia no hacen más que mostrar su carácter excluyente, segregador, intransigente, violatorio de las leyes que nos rigen, incluyendo la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y oportunismo político. 2. Quienes consideran oportuna y pertinente esta propuesta se incluyen dentro de los grupos que piensen y asumen el criterio de que las personas que adolecen o padecen o sufren problemas de salud mental o psíquica son un peligro para sí mismos
o para otros, y en consecuencia deben ser privados de sus derechos, y debe decidirse, a pesar de ellos, por otros, estrategias de cura y normalización según sus valores y criterios y parámetros de normalidad. En esta condición sería deseable que así lo plantearan y no argumentaran tras el eufemismo "es por el bien de todos". Quienes arguyen bajo esta premisa suponen que Golda Meir, Menachem Begin, Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, Videla, Reagan, Thatcher, etcétera, eran enfermos mentales y muestran su incapacidad de reconocer que sus propuestas psicologizan, patologizan y psiquiatrizan la vida social, económica y política. No quiero dejar de invitarlos el día de mañana a la charla que tendremos con el doctor Gerardo Hernández Rojas sobre las concordancias y divergencias entre las propuestas de Lev Semyonovich Vygotsky y de Jean Piaget. Y no quiero dejar de reiterar la invitación para el próximo jueves a las 5 de la tarde por Zoom a un homenaje independiente de trayectoria o reconocimiento de trayectoria independiente que se hará a mi persona de 5 a prácticamente 8 y algo de la noche por Zoom, y en nuestras páginas de Facebook y de Twitter está el enlace a esta actividad. Finalmente, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal de la Comuna de la Palabra para seguir nuestras actividades. Hasta la próxima.